Si hay un equipo que logra subir al cielo a sus aficionados y en cuestión de minutos bajarlos al averno con una simple acción, ese es precisamente Cruz Azul. Una nueva aventura y un gran paso en tu carrera llegar a Cruz Azul, ¿no? Sí, claro, muy feliz, contento de poder estar acá en Cruz Azul, en un equipo muy grande. El jueves se cayeron los fichajes de Mateus Doria y Eduardo Aguirre tras más de 10 días de negociaciones. Versiones encontradas, pues fuentes en el club aseguran que se debió a temas en exámenes médicos, pero los jugadores volvieron a Santos y aseguran que están bien de salud. Porque probablemente cuando piensas en Sal, lo primero que se te viene a la mente es Cruz Azul. Pero no es tanto cuestión de suerte cuando analizas las terribles decisiones que toma la directiva sin ningún tapujo. Y este domingo ESPN ha reportado el regreso de Jaime Ordiales como asesor del presidente Víctor Velázquez para la toma de decisiones sobre altas y bajas, todos los fichajes en este mercado de verano. Y específicamente en este último personaje es donde nos concentraremos el día de hoy, pues resulta por demás inquietante el manoseo que Jaime Ordiales está teniendo en Cruz Azul. Acompáñame a repasar todas las decisiones en las que se ha visto envuelto Ordiales y cómo su figura terminó por destruir el proyecto de la novena. Luces, micrófonos, que comience el salseo. ¿Cómo será tu llegada a Cruz Azul? Platícanos un poco, porque hubo muchos rumores, muchas historias. Qué mejor que preguntártelo directamente a ti. ¿Cómo se da todo esto? Viene una invitación a raíz, yo creo que del movimiento que se estaba haciendo por la posible venta del equipo. En una ocasión tuve un llamado de Cruz Azul y me dijeron, oye, habrá movimientos, venderán o no el equipo. Si en un momento dado venden el equipo, ¿te interesaría? ¿Cómo está tu compromiso? Etcétera. Todo fue con Billy Álvarez. Todo fue con el licenciado Guillermo Álvarez. La primera aparición de Jaime se vio todavía con la gestión de Guillermo Álvarez en diciembre del 2019. Su llegada fue una de las últimas decisiones que tomó Billy antes de partir en julio del 2020. Ordiales venía del Querétaro, club en el que fungió como director deportivo, y cuando le hicieron propuesta formal de Cruz Azul, él todavía seguía ligado a Gallos, por lo que tuvo que negociar con Jorge Alberto Hank su salida, cosa que se dio en buenos términos. Y me dijo, toma la decisión tú y si crees que es conveniente, adelante. Y fue así como el propio Billy Álvarez lo presentó, siendo esta una de sus últimas apariciones públicas. Presentarles a nuestro director deportivo, el señor Jaime Ordiales. Inmediatamente tras su llegada, empezó con la gestión de los refuerzos, y sus primeras apuestas fueron una auténtica montaña rusa, pues de entrada hubieron 3 extranjeros con el sello que suele contratar Cruz Azul, es decir, olvidables como lo fueron Pablo Cepelini, Jonathan Borja y Alex Castro. Sin embargo, acertó con 2 elementos claves, siendo estos Sebastián Jurado y Luis Romo. Saber qué número le va a tocar. Hay que acomodarlo. En ese momento, los problemas que asediaban a la máquina eran las cacerías de brujas entre Billy y Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, que como muchos de ustedes recordarán, hizo todo un show en Fútbol Picante en 2019, que derivó en la salida de Ricardo Peláez y Pedro Caixinha, y a su vez, la imposición de Robert Dante Siboldi, que ante la llegada de Ordiales, seguía siendo el entrenador en turno de Cruz Azul. Con la desaparición de Billy y las múltiples órdenes de aprehensión en su contra, Jaime quedó como el máximo responsable de Cruz Azul hasta la llegada del ingeniero Víctor Velázquez, quien pese a estar en contra de todo lo que oliera a la familia Álvarez, dio su voto de confianza al proyecto de Jaime. La renuncia de Guillermo Álvarez Cuevas representa, en toda medida, un nuevo comienzo para nuestra empresa. Como paréntesis de lo que fue la desesperación de Billy y el cambio de administración en Cruz Azul, el capitán del equipo, Jesús Corona, en todo momento se mostró a favor de Guillermo Álvarez, cosa que más adelante veremos que le traería consecuencias. Acerca de este tema que nos tiene tranquilos a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos el tipo de persona que es usted, Así que por ese lado su equipo lo respalda, y lo reconoce como una gran persona, una persona que siempre ha buscado el bien de la empresa, y por eso está como está la empresa.
La verdadera turbulencia deportiva vendría al finalizar el año 2020, pues pese a los problemas de pantalón largo que vivía Cruz Azul, el equipo de la mano de Siboldi se metía a las semifinales del torneo y en el juego de ida ante Pumas sacaba una ventaja importante de 4-0, que lo ponía con un pie y medio en la final. Cruz Azul consigue la cuarta anotación. Pero ya todos sabemos cómo terminó esa historia con la épica remontada de Pumas. Sin embargo, lo que más ruido generó en ese papelón no fue en sí la eliminación, sino que tras perder la ventaja de 4-0, las declaraciones de Héctor Huerta cayeron como una verdadera bomba atómica dentro del equipo. Pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar todavía en Cruz Azul que no se saben, pero ¿de qué tipo? De todo tipo, Sergio. Muy peligrosas, que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo. Ante lo dicho por el periodista de ESPN, los jugadores del primer equipo de Cruz Azul lanzaron un comunicado en sus redes sociales, negando absolutamente los hechos y yéndose en contra de Héctor Huerta. Y aunque en apariencia todo había quedado ahí, el propio Pablo Aguilar hace un mes confirmó que en efecto, sí hubo algo raro. ¿no? Pero pasaban cosas también ahí en el vestuario que se cambió, digamos, de la forma que íbamos a jugar a media hora antes de los partidos, que se cambió y medio que desequilibró un poquito al equipo en ese momento también. Pero lo que más llamó la atención de esta declaración es que Pablo Aguilar habló de un directivo que metió mano en la previa de ese partido, aunque no dio nombres. ¿Alguna voz directivo que tal vez se quiso meter en el planteamiento del juego o algo similar que les haya estorbado? ¿Que se metió? Sí, se metió. Ahí nomás lo dejamos. Se metió y ahí lo dejamos. Hasta el día de hoy, no sabemos exactamente quién fue el directivo que se metió antes de ese partido, pero ante las pruebas me remito sin dar una opinión propia. Tras la remontada y la renuncia de Siboldi en enero del 2021, se hicieron más cambios en el organigrama del equipo, curiosamente, trayendo a un personaje que haría exactamente la misma función que venía desempeñando Jaime Ordiales, siendo ahora Álvaro Dávila, quien de hecho fue el encargado de presentar junto a él al nuevo entrenador Juan Reynoso. Les queríamos presentar a Juan Reynoso como el nuevo director técnico de la institución, del Club Deportivo Cruz Azul. Con la llegada de Álvaro, Ordiales fue desapareciendo poco a poco del foco mediático, quizá de toda la historia del equipo y sus años de sequía. Ese era el punto en el que menos se presupuestaba que pudieran salir campeones, pues no solo arrastraban la humillante eliminación ante Pumas del torneo pasado, sino que poco a poco empezaba esa limpia por parte de Víctor Velázquez, de todo lo que olía a Billy Álvarez. Y ahí creo que Cruz Azul se topa con una realidad que a lo mejor no se esperaba en este periodo de transición de la cooperativa y de repente creo yo que vino justamente el latigazo, ¿no? El rebote de decir, es una transición. Todavía con Jaime Ordiales en el esquema directivo, Cruz Azul salió campeón de liga en el torneo Guardianes 2021 y rompió con esa sequía de más de 23 años de liga. En apariencia, todo era miel sobre hojuelas y se sentaban las bases para hacer de ese un equipo de época, por el plantel tan completo que tenían y todos los récords de victorias que habían conseguido ese semestre. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano, la 9ª. Pero nada podría estar más alejado de la realidad. El primer gran cambio que se dio tras la 9ª fue la repentina salida de Jaime Ordiales de la institución para dejarle el camino libre a Álvaro Dávila dentro del club. Cruz Azul sale campeón, bueno, pues dicta una regla histórica, ¿no? Lo que funciona no hay que tocarlo. Y Jaime Ordiales, que tiene mucho que ver en el título de Cruz Azul, dejó la institución. Desde la que fue su primera salida del club, el propio Jaime reveló que se iba por Álvaro Dávila, ya que en pocas palabras dijo que se estorbaban en sus funciones. Veíamos formas de trabajar diferentes, formas de pensar diferentes y equipos de trabajo. Él tiene un equipo de trabajo y la realidad es que simple y llanamente ahí no encontré gozar de esas facultades que he tenido en todos los equipos para poder llevar a cabo mi trabajo y pues obviamente ser responsable del mismo, ¿no? Álvaro Dávila se quedó como único encargado
encargado de la dirección deportiva del club durante toda la apertura 2021. Sin embargo, llamó la atención que de inmediato tras el título, uno por uno fueron saliendo los jugadores que consiguieron la hazaña. A 6 meses de la novena, se fueron elementos como Roberto Alvarado, Paul Fernández, Walter Montoya, Orbelín Pineda, Luis Romo y el mismísimo Cabecita Rodríguez, hecho por el que Jaime Ordiales culpó directamente a Dávila. Yo estaba afuera y me parecía que tenían que ser. Pero yo no entendía cómo un equipo campeón 5 meses antes iba a cambiar a más de 10 jugadores y sobre todo, la base de un equipo campeón que es el medio campo hacia adelante. En teoría, Ordiales dejó al equipo en el verano del 2021, pero a principios de 2022, el club anunció su regreso institucional, además de que se aclaró que realmente Jaime nunca se fue de la institución y sin tener un puesto fijo dentro del organigrama, él siguió operando muy de cerca a Víctor Velázquez y con su reaparición en automático se dio la salida de Álvaro Dávila, cuestión que dentro del plantel resultó ser una bomba atómica, pues ya no querían a Ordiales. Álvaro Dávila deja la presidencia ejecutiva de Cruz Azul, sale con todo su equipo de colaboradores. La salida de Dávila molestó mucho al entonces entrenador Juan Reynoso, quien amagó con renunciar si regresaba Jaime. Y no solo eso, sino que tiempo después nos enteramos que los líderes del equipo, como Jesús Corona, junto con otros 5 jugadores, que curiosamente hoy ya no están en el plantel, decidieron correrlo de un entrenamiento, debido a que les irritaba su simple presencia. Mira, te puedo decir, Álvaro, que solo hubo una petición por escrito del grupo de jugadores, los líderes del equipo, entre ellos Jesús Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete en su momento, en enero del año 2021, para decir: no queremos que Jaime Ordiales participe más con el equipo, no queremos una relación con este director deportivo y no tiene acceso ni al vestidor, ni a los entrenamientos, ni a las concentraciones con los jugadores. La relación entre jugadores y Jaime se rompió desde ese 4-0 contra Pumas, cuando todos los medios de comunicación y periodistas atacaron al equipo insinuando que se habían vendido. De parte de los jugadores, se sintieron desprotegidos por su directiva, encabezada por Ordiales, que realmente no los defendieron. No se llevó a cabo ninguna demanda civil contra ningún periodista ni medio de comunicación, pero sí sé que los jugadores desde ahí dijeron: la directiva no está con nosotros, no nos protege, no está con el grupo de jugadores, por lo tanto nosotros cerramos la puerta. Además, ese clausura 2022 sería el último torneo de Juan Reynoso frente al equipo. Al peruano le quedaba 1 año de contrato, pero decidieron terminar la relación, ya que era parte y cómplice de la decisión de sacar a Ordiales de la jugada. Ese mismo verano, el propio Jaime tomó una de las peores decisiones en la historia de Cruz Azul: contratar al uruguayo Diego Aguirre, a quien lo venía siguiendo desde que estaba en Querétaro, al que para el colmo le armaron una bienvenida con aficionados acarreados. Diego Aguirre solo dirigió 10 jornadas al equipo y después de perder 7-0 contra el América, el propio Víctor Velázquez se encargó de correrlo en el vestidor del Estadio Azteca. En ese momento Jaime seguía trabajando con normalidad, pero en agosto del 2022, sin esperarlo, en el mes de septiembre recibió una oferta de parte de John de Luisa para trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol. Consciente de que las cosas en Cruz Azul estaban muy mal, no dudó en dejar la institución y tras su salida, el propio Corona, como capitán del equipo, declaró que le agradecía a John por llevárselo. Que afortunadamente para mí, ¿no? Se lo llevó John de Luisa y bueno, agradecerle a John, ¿no? Que se lo haya llevado, la verdad. Y uno está muy tranquilo aquí ahora, trabajando muy a gusto. Su paso por la federación fue realmente efímero e hizo poco menos que nada, aunque eso sí, le guste o no, él también fue parte del fracaso mundialista que vivimos en Qatar y queda como una mancha más en su historial. En Diego, ¿qué vimos? ¿Qué factores? En el análisis y la evaluación de sus fortalezas, la oportunidad que se daba con él. Sin embargo, apenas el 2 de mayo, pasando tras confirmarse la salida de John de Luisa y los nuevos cambios que se avecinaban con la llegada de Duilio Davino y la Bomba Rodríguez, despidieron a Jaime Ordiales de la federación. Ha ido muy mal a Jaime Ordiales, primero en Cruz Azul, después en la selección mexicana.
Era de gente de John de Luisa, tenía que haberse hecho un lado antes. Y ahora, las últimas noticias que tuvimos sobre Jaime es que regresó a Cruz Azul como un asesor directo del ingeniero Víctor Velázquez y para asesorar de manera directa al Conejo Pérez en la elección de refuerzos para la máquina. No está claro si será director deportivo por tercera ocasión en los últimos 4 años o bien se quedará como asesor a la presidencia. Su regreso a Cruz Azul se confirmó apenas este domingo, pero se sabe que Ordiales lleva varios días trabajando con la máquina, por lo que podemos achacarle a él la terrible semana que pasó. El club con las caídas de los fichajes de Mateus Doria y Eduardo Aguirre, la contratación de Diver, pese a la lesión que viene arrastrando, la salida de Rafa Vaca y el Cata Domínguez, así como la repentina salida de Chuy Corona, cuando se le había notificado al guardameta celeste que seguiría en el equipo, y lo más importante, la manera en la que se lo dijeron. Porque el jugador tiene entendido una cosa, que le van a ofrecer una renovación y que el otro arquero es el que va a salir, y el director deportivo de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Es que esto no va a ser así, y entonces, oye, pero el técnico me había dicho que sí entraba en planes, me fui a la pretemporada a Ixtapa. Yo la verdad, te lo digo, es muy confuso lo que está pasando hoy en día en Cruz Azul, Beto, porque en realidad los jugadores están como en el entendido de, oye, estaba en la convocatoria de viaje Julio César el Cata Domínguez, llega con las maletas el sábado y le dicen, pues ¿qué crees? Que ya no entras en planes. Pues algo así a Corona, ¿no? Juega en el segundo tiempo con el equipo y después del partido en cantera, en Pumas, ni siquiera en Cruz Azul, le dice, pues no entras en planes, ¿no? Lo peor de todo es que ahora se dice que hasta el propio Tuca Ferretti está incómodo con esta situación y a la fecha de publicado este video es una incógnita si Ricardo arrancará el torneo Apertura 2023 en el banquillo de Cruz Azul. ¿Cuánta culpa de todo esto tiene Jaime Ordiales? A ciencia cierta no lo sabemos, pero como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva, y resulta muy sospechoso que cuando Cruz Azul parecía que por fin tendría un equipo competitivo, con jugadores de amplia experiencia en nuestro balompié y lo más importante, con refuerzos a tiempo, pues otra vez regresaron a las andadas de momentos que quedaron con lo que dijo Mateus Doria, quien asegura tajantemente que realmente no tiene ninguna lesión como aseguraron en Cruz Azul, y con lo cual excusaron que se cayera el fichaje. Pero nos vemos en la jornada 4 y ahí vamos a ver quién está lesionado, ¿no? Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.